vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Damos gracias al Creador que nos da este privilegio una vez más de poder estar donde tenemos que estar para poder llegar a su necesidad espiritual y suplirla en parte para que usted pueda tener éxito en la vida cotidiana y eternamente para siempre. Saludos a todos en general, en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe y de toda su familia. Gracias por estar atentos. Gracias por estar ahí apoyándonos y fortaleciéndonos a través de la declaración de cada uno de ustedes. Bueno, aquí estoy hoy. Voy a empezar una corta serie. Una corta serie que te va a traer, te va a abrir más el conocimiento y la dependencia hacia tu Creador. Bueno, estamos bien, estamos contentos de saber que cada día la palabra crece y es aceptada. El objetivo mío es hablarle a los entendidos, a los que tienen ACOE, a los que crecen y están preocupados por conocer más y más de la palabra del Evangelio de la Gracia de Dios. Pero aquí estamos contentos. Reciban un cordial saludo de mi esposa, las hijas y de todos los hermanos en cada lugar, en cada sitio. Os declaro muy bendecido. Voy a aprovechar bien el tiempo hoy porque en este medio es un poco corto. Y bueno, Dios me ha enseñado que a medida en que yo voy creciendo, voy conociendo mejor y voy asimismo estudiando la palabra, extendiendo para poder extender el conocimiento de ella, para que cada persona pues la vuelva y la repite y cale y aprenda cada día más. Permíteme hacer una corta oración. Hoy voy a hablarte de una intervención predestinada. Una intervención predestinada. Como no puedo terminar todo, entonces la he partido en 2, o 3, o 4, o 5 enseñanzas, pero quiero que esto te quede bien claro. Espíritu de Dios, te doy gracias en esta noche por este hermoso día que tú nos has dado. Te doy gracias por la noche que tú nos das, Padre eterno, para poder nosotros difundir tu palabra, guiados bajo el poder del instructor número 1, nuestro Maestro, el Espíritu de Dios. Habla por mi boca, yo nada sé, solo sé que soy instrumento tuyo, que soy la última, la séptima trompeta, templada para traer buen conocimiento a la simiente tuya.
Espero que esta palabra caiga en un buen recipiente para que ella pueda fructificar y pueda traer lo que tanto anhela cada uno de tus hijos en cada ciudad, en cada nación y en cada pueblo. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, te doy gracias. Úsame para la gloria tuya, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a deleitarnos. Una intervención predestinada. O sea, la intervención de Jesucristo en el madero. Vamos a ver qué nos trajo, qué beneficios. ¿Cuál es la realidad de su muerte ahí en el madero? Otros le llaman cruz, yo le llamo madero. A ver qué quedó establecido. ¿Por qué y para qué fue ese sacrificio? Todo eso lo vamos a conocer en esta serie. La intervención de Jesucristo en el madero nos trajo libertad, primero. Porque antes, a pesar que nosotros no habíamos cometido pecado, desafortunadamente a todos nos encerraron en Adán, porque el que pecó fue Adán. Y el pecado que cometió Adán fue la desobediencia, como está el sistema religioso actual en general. En desobediencia. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Quiere decir que antes de conocer el Evangelio de la Gracia, nosotros vivíamos bajo maldición. Porque estábamos ahí metidos en el sistema religioso. Estábamos también como Adán en pecado por la desobediencia. Porque ya hace 2600 años aproximadamente, Él derramó la sangre. Ya nosotros estamos santificados. Entonces, dice bien claro Corintios, 1 Corintios 15, 56, que el poder de la muerte es el pecado. ¿Ah? Dice, voy a leértelo en un segundito, permítemelo, para no ir de pronto a interpretarte mal. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley mosaica, 613 mandamientos. Esa es la fuerza. Ahí estábamos nosotros, metidos en esa maldición. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 mandamientos. Que la persona que llevaba 612 falla en uno, tenía que volver nuevamente otra vez a empezar. Eso fue lo que dijo Dios, oído, en el año 1451 antes de Cristo. Observa, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio, capítulo 27. Versículo 26 dice,
Maldito el que no confirmare o hiciere las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo amén. 613 mandamientos. 613 mandamientos. Quiere decir que la persona que no actuaba correctamente, fallaba en uno, pide maldición. Imagínate tú en este tiempo que se le ha dado prioridad a esa ley, la ley mosaica, que todavía tiene atrasado a mucha, pero a mucha gente, que tiene a unos descontentos, pero nunca toman determinación porque sus mentes fueron cauterizadas con la muerte y el diablo y con el infierno. Otros que no asisten porque no asimilan la libertad con que Cristo nos hizo libres. Otros que persisten y creen por la inocencia porque un ciego los está guiando y los tiene sumergidos en el conocimiento natural, que es una maldición. Por eso el perito arquitecto del apóstol Pablo dice bien claro, que la ley trae maldición. Por eso Pablo, enojado, disgustado, se vuelve a los Gálatas, disgustado, bastante disgustado, y les dice, ahí en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estaba disgustado el viejo. Entonces imagínate tú días, horas, enseñándoles con pelo y señal todo lo que le había sido revelado a él. Y los invitaba a que no le creyeran a esos escribas ni a los fariseos. Como hoy en día nosotros te aconsejamos que si tú todavía estás en ayuno, en vigilias, en bautismo en agua, en imposición de manos, en pelea con el diablo que no existe, y que tú sigues creyendo que hay un infierno, estás bajo maldición. Estás bajo maldición. Y eso es lo que dice él. O sea, para los seres humanos era imposible guardar todos los mandamientos, como lo es imposible ahora guardar todos estos mandamientos o obedecerlos. Es una maldición. ¿Por qué? Porque en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oído, Cristo nos redimió, nos compró, nos trajo de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiere decir que Cristo, como nuestro sustituto, ahí en el madero, no solo se llevó nuestra maldición, se llevó toda la maldición
de toda la humanidad. Se hizo maldito por cada uno de nosotros. Se hizo eso, una maldición. La maldición de la ley fue el resultado de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Eso es a lo que el mundo le llama pecado, porque la gente vive cometiendo errores y todos los errores traen consecuencias, porque todo lo que uno siembre, sea bueno o sea malo, eso cosecha. Eso cosecha. Entonces dice bien claro ahí, la maldición fue el resultado de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. A lo que, ¿qué? A lo que llaman hoy pecado. Ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, observa, ¿dónde se originó el pecado? ¿A consecuencia de qué? ¿Quién lo cometió? Mira, el versículo 17 dice, y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirán problemas, conflictos, angustia. Oído, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso hace la esclavitud. Y eso es lo que hace la ley. La ley no puede producirte vida. La ley no puede producirte éxito. Porque la ley está maldecida. El sistema religioso en general es una maldición para cualquier persona. Eso es lo que él dice. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Ahí nos encerraron a todos, encerrados completamente. Entonces cuando aparece Cristo, Jesucristo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, entonces él va precisamente a cumplir para qué fue predestinado. Inmediatamente cuando Cristo quitó el pecado del mundo entero, ese pecado nunca nosotros lo cometimos. El que lo cometió fue Adán. Entonces dice bien claro ahí, escuche y retenga, escuche bien, nos redimió con su muerte, nos redimió de la maldición de la ley. La ley mata, envejece, esclaviza. La ley nunca trae libertad. La ley no te da a ti lo que tú tanto deseas y necesitas. En la ley vive la persona bajo una condenación eterna. Entonces la ley te mata. La ley te mata. Entonces, ¿qué pasó entonces después de la muerte de Jesucristo o de Jesús de Nazaret en el madero? Vamos a la carta del apóstol Pablo, Hebreos. Hebreos capítulo 8.
Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oído, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, oído, con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará, oído, a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, oído, desde el menor hasta el mayor de ellos. Si estás viendo, dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias, supliré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El decir nuevo pacto, al decir nuevo pacto, oído, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo, y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya desapareció prácticamente ello. Hoy dice bien claro, sea la muerte de Jesús de Nazaret en el madero. ¿Qué trajo a la tierra o qué nos trajo a nosotros que estamos en Cristo ahora? Reposo. Para toda la humanidad. Trajo reposo. ¿Reposo qué es? Reposo es creer, confiar que lo que Él hizo, lo hizo perfecto eternamente y para siempre. Reposo no es echarse a dormir. Perdóneme la expresión. Reposo es entender, comprender que ya hubo un sacrificio que usted no puede, oído, resolver con todo lo que usted haga. Bien claro dice en Gálatas 3:13, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley es una maldición? La ley es una maldición. Entonces, pastor, después de su muerte, ¿qué quedó establecido? Un mejor pacto. Un mejor pacto. En el libro de Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, dice Pablo, como a Pedro el de la circuncisión para los judíos, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. ¿Para lo qué? Para con los gentiles. ¿Dice o no dice? Sí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal, de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente, oído, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Observa. Si se presentaran todos los haitianos, porque esa gente vive pobre, por su comportamiento, por su actitud, por su rebeldía contra el Creador, entonces dice bien claro la palabra: si a ti te tocara suplirle la necesidad a ellos, tú no tendrías dinero para suplirle a todos ellos la necesidad. No habría dinero. Así las naciones manden, porque yo creo que les han ayudado, les han dado, les han concedido, y bastante. Y miren el estado que están. ¿Cómo salen ellos de su pobreza o de su maldición? Regresando al origen de su partida. Porque el pan que les da vida es la palabra. Y el pan está dispuesto las 24 horas para suplir la necesidad de todos los pobres en la tierra. ¿Por qué los pobres siguen siendo tan pobres? Por su actitud, por su rebeldía, por su determinación de tener esa vida. Pero para eso mandó Dios a su Hijo, para suplir la necesidad. Ah, no, pero es que mire que en los 4 evangelios Jesús hizo esto, esto y esto, sí. Pero ¿qué estaba dando a entender él? El bolsillo tuyo no es capaz, a uno le da pesar, le da tristeza de ver familias pasando momentos difíciles, pero vaya y hábleles de la palabra. A ver si toman la determinación de buscar y déjenles la bendición. Se comen la bendición y se olvidan de la palabra. Por eso es que viven mal. Por su mala determinación. Por eso la tierra está como está. Entonces viene Él y establece un mejor pacto. El pacto de la gracia. Libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue oído, dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oído. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios que creó todas las cosas. Es imposible que Él nos fuera a mandar a nosotros a la tierra sin haber preparado todo lo que nosotros íbamos a necesitar y a lo que íbamos a qué, a lo que nos iba a dar vida, como el plátano, el pescado, el arroz, toda esta cantidad de cosas, la carne, el techo, los minerales, el oro, la plata. Todo en su eternidad fue terminado precisamente para que todos tuviéramos, a todos los que hemos nacido
nos dejó herencia o nos dio herencia. Este es el evangelio que produce vida y sustento. Después de la muerte de Jesucristo el Señor en el madero, quedó establecido en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. A los santificados. Santificado no es un santurrón que mantiene metido en la congregación. Santificado es una persona que sabe que regresó al origen de su partida. Dedica su vida a su Creador. Él lo ve cuando regresa, cuando tiene un verdadero arrepentimiento y tiene una conversión. ¿Cómo lo ve él? Santo, vallado, cubierto con la sangre del sacrificio. Dice ya una sola ofrenda. Entonces, en esa voluntad, idéntico, al suplir Cristo, Cristo, la voluntad de Dios, esto muestra que también Él llegó a ser ¿qué? El sacrificio perfecto por el pecado. Él en el madero suplió para toda la humanidad. Él no dijo para los pentecostales, para los trinitarios, que la palabra trinitario no está en la escritura. La Trinidad es una determinación católica. Lo que existe es la teofanía de parte de Dios. Dice que Él suplió ahí en el madero. Ahí nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Él tomó el lugar del pecado. Él se hizo maldición por usted y por mí. Él en el madero derrotó al que tenía el imperio de la muerte porque Él resucitó. Muere Jesús de Nazaret y resucita Jesucristo. Suplió, acabó con toda maldición. Chacho. Ahora podemos decir que estamos en el Evangelio de la Gracia, en la gracia de Dios, porque ya hay un relajo completo. Todo el mundo está hablando de gracia, pero no quiere dejar los rudimentos. No quiere dejar el legalismo. Siguen funcionando bajo cuerda, te hablan de gracia 2, 3, 4 palabras, pero el resto es pura ley, pura mentira. Entonces ya estamos en el nuevo pacto, donde no existe diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí ya el diablo no existe en la gracia. Ni ángeles caídos, ni el pecado, ni la condenación. Mira lo que dice. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo destruyó, le quitó dominio, le quitó los reinos, rescató todo.
Aquí ya no hay pecado. Aquí ya no existe el pecado. Hebreos capítulo 7, versículo 27 y 28 dice, 7, 27 y 28. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, por los del pueblo, porque esto lo hizo oído una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, hijos, hechos perfectos, para siempre. Para siempre. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró, oído, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Nos redimió. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Lo quitó o no lo quitó? Dime. Sí, pastor, lo quitó. Lo quitó. Entonces, ¿por qué la gente sigue diciendo que es pecado, que es pecado, que es pecado, que es pecado? Si ya el pecado no existe, lo que existe son errores. Y los errores existen porque la persona no se ha dejado regenerar a través de la palabra. En Romanos capítulo 5, me encanta esto, versículo 12 dice, voy bien, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por él el pecado, y por el pecado la muerte. Así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos fueron encerrados en Adán. Pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en el Evangelio de la Gracia, del Cristo resucitado. ¿Ah? ¿Quién nos puede a nosotros decir que estamos en pecado si nosotros estamos viviendo por la fe? Creemos en el sacrificio que Él hizo en el madero. Creemos que Él derrotó al diablo, que cerró el infierno, que no hay condenación, que nos redimió eternamente para siempre, que somos sus hijos,
que estamos libres de maldición, que somos la imagen de Él en la tierra por el hecho de estar en el Evangelio de Él, que es el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio del Cristo ¿qué? Resucitado. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia. Mente, corazón, mente. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si una persona no cree, ¿qué está hablando? Pesimismo. Que el diablo te va a llevar. Que estás en pecado. Que ya... En cambio, nosotros tenemos un lenguaje diferente. Salvos eternamente y para siempre. Bendecidos con toda bendición. Perfectos, completos, santificados, bañados en su sangre, libres de toda maldición, redimidos eternamente y para siempre. Ya a nosotros no nos va a llevar el diablo. El diablo ya no existe. Ya no existe. Primera de Pedro. Abba, Padre. Primera de Pedro. Esto fue lo que quedó establecido después de la muerte de Jesucristo en el madero a través de Jesús de Nazaret. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: oído, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí está. Recuerda todo esto. Esto fue lo que quedó establecido después de la muerte de Jesús o de la intervención de Cristo en el madero. Esto. Recuerda que con esto ya estamos bendecidos. ¿Por qué a la gente le da miedo decir que estamos bendecidos? Bendecido no es un saludo, bendecido es una confirmación. ¿Por qué tengo que inventarme yo lo que verdaderamente, oído, me da la gana de hacerlo? ¿O tú no estás bendecido con la muerte de Jesús o de Jesucristo en el madero? ¿Ah? Decir que yo no estoy bendecido, estoy pisoteando la sangre del Cordero, la estoy llamando inmunda. Estoy diciendo que la sangre que Él derramó no sirvió para nada. Estoy diciendo, escúchame, que Dios todavía no se ha acordado de mí, que soy creado a imagen y semejanza de Él. Estoy diciendo que Dios no existe porque yo tengo que meterme en un sacrificio para tratar de alcanzar lo que dice el sistema o dice el hombre. Bendecido no es un saludo. Bendecido es una confirmación que tú y yo, oído, escucha y retenga, nacimos para ser prósperos, porque eso es lo que explica la Biblia. Yo no puedo llegar con otra cantidad. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le siga bendiciendo, hermano. No, yo ya estoy bendecido. Pasé de muerte a vida. Pasé, oído,
me salí de la familia del cóndor. ¿Usted sabe cuál es la familia del cóndor? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor y con... Yo me salí de ahí. Porque por la llaga de él, yo soy curado, libre. El castigo de mi paz fue sobre él y por la llaga de Cristo yo soy curado. ¿O no? Claro que sí. Entonces yo, ¿por qué me da miedo decir bendecido? ¿Cuál es la razón? Si cualificamos para ser prósperos. Efesios capítulo 1, te lo voy a leer. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, apartados y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, que es la palabra. Decir que no estamos bendecidos es decir que el derramamiento de la sangre de Jesús de Nazaret en el madero no sirvió para nada. ¿Por qué me tengo que acomodar a otro? Dios le bendiga, hermano. Dios le continúa bendiciendo. Dios, hermanito, Dios guarde. No. Aclárele a la persona. Yo no me estoy burlando de nadie. Le estoy diciendo, abriéndole los ojos del entendimiento para que se valore y valore lo que pasó hace 2000 y pico de años en el madero. No se deje engañar, amado hermano. Amada hermana, usted y yo ya estamos bendecidos, completos, perfectos, para la gloria del Señor. Oído, por eso fuimos predestinados para habitar en Cristo. Yo, como te leí la semana pasada, yo no me metí. A mí me metieron, me pusieron ahí como árbol plantado junto a corrientes de agua. Crezca primero para abajo y después para arriba. Si usted crece primero para abajo, encuentra las aguas, como la palma. La palma, antes de crecer, primero ahonda, porque ella no quiere depender de nadie. Absorbe el agua para poder dar el fruto, que es el coco. Llegar a la altura que... Ese es el ejemplo que hay en el Salmo 90. La palmera, ella es útil para todo. Pero hay personas que quieren crecer y la raíz de ellos parece una peluca puesta ahí en la tierra, que cualquier viento se lo lleva. Copian. Están ahí como para congraciarse, no para vivir, ni recibir, ni ser sólido. Formación es formar carácter, transformar la mente de la persona. Mientras no haya una transformación en la mente, la persona sigue siendo voluble, que a todo le dice amén, 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 amén. Pero ya nosotros fuimos bendecidos.
y nos predestinaron, nos prepararon nuestro destino para estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Déjame tomar agüita porque tú tomas allá agua y yo no. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, amar a Dios no es decirle papito lindo, mi amor, mi vida, le gusta el sancochito de pato, el sancochito de gallina o el sancochito, que papito, gracias, papi, gracias. Eso no es amarlo. Esos son sentimientos de la persona. ¿Que quién sabe dónde los aprendió? Primero Él es nuestro Abba Padre. Con decirle usted Abba Padre a Él, le está diciendo papito lindo. Y observa. Y sabemos que a los que aman a Dios, pocos porque esta promesa es solamente para los que aman, tomaron la determinación de buscar su regeneración, regresar al origen de su partida, dedicarle su vida a su Creador. A ellos les prepararon su destino para estar o habitar o vivir plantados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo. Errores, una cosa, uno enmenda hacia aquí, hacia allá, uno falla y y enmenda y para arriba. Porque ese le enseña a madurar a uno. Le enseña a cuajar. Ese le enseña, oído, todo eso le enseña a uno con quién se junta, con quién anda, con quién tiene verdaderamente que sentarse a compartir. Hay veces le pagan a uno mal. Solo traición, no pasó con él, pero todo eso le enseña a uno a amar más a su Creador y ahondar en él. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A mí no me llamaron, o yo no me llamé. A mí me llamaron y me constituyeron para la gloria del Creador. Yo no me llamé porque quise que conocieran la vida mía o lo poco y nada que yo conocía en el sistema. A mí me predestinaron para hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. Yo soy su propósito. 30 años fiel en el Evangelio de la Gracia. No mendigándole a nadie. Una vez pedí y me negaron. Y de ahí aprendí a depender de Dios. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Me enseñó eso, que yo tenía que aprender a depender de mi Creador.
Versículo 29. Porque a los que antes conoció, antes de formarles cuerpo, antes de crearlos, en su mente, dijo, le voy a dar la existencia a mi hijo, a mi hija, porque yo sé que terminando los siglos, o el siglo que está a punto de terminar, ahí voy a tener a mi hijo, a mi hija, fiel. A pesar de, pero está fiel. De todas las cantidades de dificultades, problemas, angustias, soledad, tristeza, pero permanece fiel. Cortado con el listomo de Dios. Me quitaron el prepucio de la mente. Me circuncidaron en redondo. Se metieron por mis venas. Y hasta el día de hoy me siguen perfeccionando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les preparó su destino para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Ve la biografía de Jesús de Nazaret? En los 4 evangelios. ¿Ve lo que hablaron los profetas de él? ¿A dónde tenía que él ir? Cuando él oró 3 veces en el libro de Mateo, capítulo 13, creo yo, y vino y encontró los discípulos llorando, durmiendo. Y le dijo, hombre, no han podido velar 1 hora. Qué esperanza con ustedes. Volvió nuevamente a orar. Y en la oración que él tenía con su padre, le estaba diciendo el padre, mi amor, como es mi hijo amado, tú sos el que vas a ir al madero. Ahí te van a colgar. Ahí te van a quitar la piel. Tú tienes que derramar tu sangre que no ha sido contaminada para poder santificar al mundo entero. Ese es el fin tuyo. Darle vida a los que no tienen vida. Esa es la intervención tuya más importante para poder salvar al mundo entero. Y el mundo no ha querido. Por eso está en caos. Te van a quitar siempre que den un latigazo. Con la cuerda te van a quitar un pedacito de carne, que es el pecado que le estás quitando a la persona. Siempre que te estén haciendo, vas a quedar completamente hecho una llaga. No vas a quedar con piel ninguna. Yo no sé de dónde sacaron los cuadritos. Yo no sé de dónde sacaron el muñeco así crucificado. Cuando él fue colgado en un madero. Colgado en un madero. Dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ve la biografía que desde que nació comenzó la persecución. No porque era bonito, sino porque él era el que tenía que ir a matar en el madero al diablo, quitar el pecado, quitar la maldición de la ley, quitar, oído, la pobreza, la enfermedad, la angustia, el padecimiento. Eso era lo que tenía que ir a hacer él allá. Por vos y por mí.
Por eso es que yo soy un bendecido, porque cualifiqué para ser próspero espiritualmente primero. Y sé que materialmente Él me dio la capacidad de gobernar, de manejar. A mí el dinero no me asusta, el dinero tampoco me atrae. Que lo necesito sí, pero Él no me gobierna. Porque ya mi mente es la mente de Cristo. Esto es lo que pasó. Para ello nos predestinaron, para perfeccionarnos a través de todas las dolencias, escasez, problemas, soledad, persecución, difamación, calumnia, esto y esto y esto, oído, para mitigarnos la carne. A nosotros no nos la van a quitar, pero sí la van a golpear fuerte. La gente va a ser indiferente porque la lucha nuestra no es contra carne y sangre. ¿Aló? Entonces eso es. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la intervención más poderosa que hubo para venirnos a traer a nosotros, ¿qué? Libertad, paz, gozo, alegría, convicción, vida y vida en abundancia. Por eso fue que Jesucristo intervino ahí en el madero. La intervención de Jesucristo es lo único que hoy en día es una realidad. Esa intervención nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, gloria a mi Padre, el cuerpo de Jesús, esa fue la ofrenda que recibió Dios eternamente y para siempre. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A mí me santificaron, me justificaron, me perdonaron, me redimieron, me trajeron y me dijeron, aquí tienes que tú estar, como vaso, como la última trompeta, glorificando a tu Creador, creciendo en el conocimiento de tu verdad, caminando en la obra preparado de antemano. No voltees a mirar para allá ni para acá. Tu camino fue trazado. Yo iré delante de ti mostrándote por donde tú tienes que caminar. Tú no le comas cuento a Julano, a Sultano, a Perenceo. Mírame a mí. A Él es el que tengo yo que mirar a través de la palabra. Esta ha sido la intervención más preciosa universalmente. Para esto a nosotros nos predestinaron. Para que pudiéramos perfeccionar al mundo o a la simiente de él que está en el mundo y ella regrese
A nosotros no nos quitaron la piel, a nosotros nos han machacado la piel. Con el hablar, con la persecución, con la indiferencia, con la humillación, trayéndonos tristeza, trayéndonos esto y lo otro, el desajuste, pero aquí estamos, seguros y convencidos que con Él reinaremos eternamente y para siempre. Así no se hayan dado las cosas, pero está establecido que lo tuyo y lo mío, nadie nos lo quita. Glorifica a Dios por eso, por esta intervención. Esta es la primera enseñanza que hoy compartí contigo. Espero que tú la rumes para que el domingo continuaré con ella. Y el próximo miércoles también con ella. Hasta que tú te quedes completico y tú puedas glorificar a tu Creador. Bendecidos, los amo mucho. Ustedes y yo nacimos para vencer. En Él somos más que vencedores. En Él estamos completos, reinando en vida. Aunque todavía no tengas lo que tanto anhelas y necesitas, lo vas a tener. Porque está establecido que lo tuyo, nadie te lo va a tocar ni te lo va a quitar. Tú y yo somos la imagen de Él en la tierra. Cuando alguien se sienta contigo a interactuar y tú rompes la obstinación, el orgullo, la petulancia y la ignorancia de la ley de una persona, está hablando Él en ti, como hoy te está hablando Él a través de mi boca. Soy la séptima trompeta. Quiero bendecirte y ayudarte para que tú seas baluarte de la verdad, ministro competente de un nuevo pacto. Bendecidos con toda bendición. Los amo mucho. Cuídense. Nos vemos el próximo domingo. Amén.